Probando, probando, probando. Hay dos usuarios y quiero que me confirmen que me están escuchando. Es Mayela y otra persona que es HP. Si quieren, confírmenme por WhatsApp, o confírmenme por aquí. ¿Les puedo dar yo el micrófono? Ya se fueron. Pues tengo dos participantes. Me gustaría que aquí ya llegó Gustavo y está HP y se me hace que... Ok. ¿Pero te sacó o tú eres HP? Confírmame por mensaje. Ah, en el celular no se oye. Ok. Pero ¿me escuchas correctamente entonces? Correcto. Había llegado una... Excelente, muy bien. No sé quién era Mayela, ahorita se cayó. Se me hace que era... ya llegó también Vanessa. Ah, ok, perfecto. Sí, ahorita nada más los esperaba a ustedes tres y si alguien más de las sesiones de la mañana se incorporaba, está bien. Te veo nada más ahí, ahí estás, estoy conectando con Vanessa, ya la veo, se está conectando el audio. Bueno, está la opción del chat también por si tienen alguna duda. Dice Gustavo que no se oye. Checa la configuración de tu audio, Gustavo, porque se me hace que por ahí va el asunto. Ya. Por ahí puede ir el asunto. Si quieres, Vanessa, te puedo cancelar la cámara. Mira, te debo de tener video y ya te cancelé la cámara, no pasa nada. Ok, gracias. Nada más déjenme ver si Gustavo puede escucharnos. ¿Ya le moviste algo al audio, Gustavo? Coméntame, porfa. Bueno, en lo que Gustavo puede o no solucionar, voy a empezar. En caso de que no puedas entrar, lo voy a dejar grabado y luego lo subo a YouTube y ahí sin problema se tiene que poder ver, ¿ok? Se me hace que ha de tener la conexión un poquito inestable porque se tarda en llegarle los mensajes. Bueno, vamos a compartir pantalla para poder empezar. No sé si estuvieron hace rato en la sesión. Aquí estaba. Denme un minuto. Si estuvieron en la sesión de las 10 o la de las 11, voy a abrir el documento que vamos a trabajar ahorita. Denme un minuto. Va a quedar grabado, Gus, entonces, por si algo pasó. ¿Lo estás intentando desde el celular o desde una computadora?
Me dice que no puede. Entonces ahí tiene algún problema de configuración de Pero audio. poco a mí me escucha. Bueno, vamos a darle. Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir el documento de lo que vamos a platicar ahorita. Aquí está. Miren, este documento está descargable también en el Drive, en la página docentemexico.com, en descarga, si eres miembro docente, descarga, llenas tu formulario y la contraseña, no se las digo por aquí porque va a quedar grabado en YouTube, pero se las digo por mensaje, si es que tienen duda. Bajo ese criterio, vamos a empezar. Ya dice que se está conectando con el audio de Gustavo. Vamos a estar esperanzados que así sea. Ok. Me parece que ya se conectó tu audio, Gustavo. ¿Es cierto o no? Si no, ya no te estreses. Lo dejamos para, lo grabo y lo subo ahorita a YouTube. Miren, este documento es un documento que habla acerca del maltrato infantil. En la guía aparece como la segunda parte, pero es un marco conceptual, el mismo nombre lo dice, es decir, hay que conocer los conceptos del maltrato infantil si es que nos aparecen en casos. No nos van a, como les he dicho, no nos van a preguntar directamente qué es abuso sexual infantil, qué es maltrato escolar o qué es acoso escolar. Probablemente, pero lo que más pudiera ser es que aparezca a manera de casos. Ok. Ya aludiendo a esto, sí, Gustavo, lo que pasa es que desde el celular se me hace que da un poquito de lata, no sé en qué consista. Inténtalo con audífono o algo, si no, tendría que ser desde la compu. Si no, ahorita queda grabado, no te preocupes. Bien, voy a hacer el acercamiento. Se escucha Alonso de fondo, discúlpenme. Alonso con su mamá. Ok. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y control sobre los niños, niñas o adolescentes para estimular sexualmente a sí mismo hacia el menor de edad con algún testigo o pudiendo o existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder o control es un niño o una niña de mayor edad que el agredido. Así es que el abuso sexual infantil puede ser, lo repito, de un adulto hacia un menor o un menor, a ver si no sueno extraño lo que voy a decir, un menor de mayor edad que abusa de una persona menor, a pesar de que los dos sean menores. Y la abreviación es ASI, abuso sexual infantil. Hay diferentes maneras de darte cuenta y lo vamos a ver más adelante. Pues no somos adivinos y nos damos cuenta si algún niño es abusado sexualmente. Si, por ejemplo, una persona, un menor, cambia de actitud pues de la noche a la mañana, en una clase estuvo muy contento y en la siguiente se nota retraído, se nota pues indiferente a la clase, etcétera, pues hay probabilidad de que esté siendo víctima de abuso sexual. No quiere decir que hay un cambio necesariamente lo sea, pero hay otro tipo de huellas que lo pueden comprobar.
dice que el artículo 19 de la Convención de Derechos Humanos define la violencia contra niños, niñas y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente. En ese entendido, el abuso sexual y o la violación son desde luego formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. El ejercicio de la sexualidad en los niños no tendría por qué ser, no están listos, no están en una edad madurativa para hacerlo. Por eso, cuando una persona tiene relaciones sexuales con un menor de edad, pues se le finca responsabilidad como delito porque se presupone que el menor de edad no está en condiciones de decidir sobre esa sexualidad. Por eso se estipula como abuso sexual infantil. El maltrato escolar es el uso de la fuerza a través de la violencia física, psicológica o emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Fíjense, aquí nos define dos cosas. O sea, no llegamos al acoso escolar, pero una cosa es el maltrato escolar y otra cosa es el acoso escolar. El acoso escolar es el bullying, el mentado bullying. Pero el bullying es entre estudiantes. Bajo estas definiciones, el maltrato escolar es el que pudiera ser un maestro o una autoridad escolar hacia un estudiante. Y no necesariamente violencia física. Puede ser psicológica, emocional o negligente. ¿Cómo puede ser psicológica? Poniéndole apodos, haciéndolo menos. Si es un niño con necesidades educativas especiales, no integrándolo en las actividades. De negligencia u omisión es por no tener la correcta preparación para atender una situación, puedo caer en una situación de maltrato escolar de omisión. Si a mí, por ejemplo, me educaron, que no es el caso, pero me educaron bajo una perspectiva machista en la cual la mujer es menos, entonces yo tal vez educaré a mis alumnos de esa forma y bajo esos criterios y haré a la mujer menos, a pesar de que yo los sienta como algo normal o en una comunidad sea algo normal, se está actuando con negligencia, a final de cuentas, en contra de un género. Y no puedo poner de excusa, es que así me enseñaron a mí. O como es en algunos pueblos, que por ejemplo todavía se estila que las mujeres son vendidas o se hacen acuerdos entre familias que se da una dote para que una mujer se case con una persona mayor, una niña de 14, 15 años, que todavía se da en algunos pueblos originarios esa parte. Se actúa por omisión, porque se utilizan costumbres que ya no deberían de estar presentes. Ok. El siguiente es el acoso escolar, que es el que les digo que está presente y es de un alumno hacia otro. Es una conducta intencional y frecuente, que por lo general, como lo dice ahí el concepto, se da en desigualdad de poder. Es decir, el niño más alto, el niño más robusto, ataca al niño más débil, más flaquito, con menos posibilidad de defenderse, etcétera. Es con una intención y de una forma repetitiva en igualdad de circunstancias, pero en desigualdad de circunstancias. Te pueden aparecer a lo mejor casos donde diga, Pedro le pegó por accidente a fulanito en la clase de educación física. No se fijó y le dio un balonazo. Menciona si este es un caso de acoso escolar o bullying. Pues no. Pues no lo es, porque no es repetitivo, fue un accidente, pero en caso si te dice, Pedro siempre agarra a fulanito a balonazos en la clase de educación física y el maestro no se da cuenta y lo azorrilla bien feo, por decirlo de manera coloquial.
pues ahí es una conducta intencional, direccionada y repetitiva de un estudiante hacia otro, utilizando su fuerza para poder pegarle con un balón. Así es que ese sí es acoso escolar. Porque nos pueden engañar en el sentido de que una cuestión de una agresión accidental, que vayamos a definirlo también como acoso escolar. Y no es así. Tiene que ser repetitivo e intencionado. Puede ser una cuestión de aproveche la cuestión de edad, la cuestión socioeconómica también, etcétera. El acoso escolar también se da cuando me platicaban unas señoras de una primaria que fui a dar una plática de papás, que bueno, ni esa señora era abuelita, que le acosaban a su nieto porque todos los niños de tercer año de primaria ya tenían celular y él no tenía. Y los compañeritos que utilizaban el celular jugaban mucho, ay, no, pues de esos juegos de guerra que juegan actualmente los niños. Se me va el nombre. Y le decían muchas cosas, le decían anticuado, que por qué no jugaba, y lo agarraban de bajada siempre. Y a este niño, según la abuelita, le gustan mucho los dinosaurios y le gusta mucho leer sobre los dinosaurios desde muy chiquito. Y le explica a sus compañeritos, no, que tal dinosaurio, tal especie, y tiene tales características. Y que pues ya lo tenían tachado de nerd los demás, y que no te juntes con él porque él no juega los mismos videojuegos que nosotros. Eso es un caso de acoso escolar, utilizando una condición que puede ser social o económica. Tal vez la mamá no me dijo por qué no tenía un celular el niño, pero puede ser por una situación de que yo no quiero que mi hijo tenga celular, o por una situación económica, de que no le puedo comprar el celular, no lo considero una prioridad, pero los demás estarán molestándolo y le estarán diciendo. Aquí dice la clave. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres: intención, repetición y duración. Dice que es importante considerar, que en las dinámicas de acoso escolar la intención no solo debe estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro del marco escolar. Tomando en cuenta, el mismo niño puede jugar uno o varios roles: acosador, agredido o testigos. Es decir, cuando se aborda un problema de acoso escolar, no nada más es ver sobre una arista. ¿A qué voy? A que en muchas ocasiones puede haber un niño que esté siendo acosado por otro y detona que el que está siendo agredido termina fastidiando al niño, al agredido, y termina el agredido golpeando al agresor. Y a veces nada más nos damos cuenta de eso, de que, es que fulanito golpeó a menganito y castigamos a fulanito y no sabemos por qué menganito provocó. ¿A qué voy? A que se tienen que investigar todas esas situaciones, y más si sabemos que fulanito es un niño tranquilo, qué fue lo que ocasionó que buscara golpear a su compañero. O sea, a final de cuentas, hay que estudiar y analizar todas las cuestiones que puedan llevar a esta parte del acoso. ¿Ok? Seguimos. ¿Vamos bien? El acoso escolar se divide en estos tipos que están por acá, en estos tres, que es el acoso verbal, que consiste en expresar de manera directa o indirecta entre los alumnos y alumnas palabras desagradables o agresivas que busquen humillar. Por lo general, el estudiante de secundaria es muy cruel en ese sentido y pone apodos por cualquier cosa. No se me va a olvidar que en la secundaria, cuando yo estudiaba, un niño se quitó un suéter
y le quedó el pelo todo alborotado. Y uno compañero que era bien bueno para poner apodos le dijo Pipo y desde ahí se le quedó el apodo de Pipo. Simplemente porque se quitó el suéter y estaba todo despeinado. Y a otros por cualquier defecto físico, ¿no? La que es más alta, la jirafa, etcétera, etcétera. Es más, ahorita me estoy acordando de una niña que yo creo que tenía sinusitis y que siempre vivía mormada. Como se me hacía, hasta ahí, dentro de mi pensamiento adolescente se me hacía muy cruel y yo no le decía, pero bueno, algunos le decían mocosete, porque estaba mormada la pobre niña. Eh, ok, es el acoso verbal, no hay un golpe, pero hay burlas, insultos, apodos, que pueden hacer que el otro se sienta menos, que el otro no se sienta adaptado a ese grupo social, hecho a un lado. Luego sigue el acoso social, que consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno a un grupo a otro, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo. Como les decía, quítate porque no tienes celular. Tú no te puedes juntar con nosotros porque no tienes TikTok, por ejemplo. Eh, puede ser directo o indirecto como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Y se da mucho en adolescentes, es que fulanito, y porque los consumos de alcohol y tabaco ya sean muy jóvenes, desafortunadamente al inicio. Fulanito no lo juntes porque no fuma. Los huercos muy apenas saben respirar, pero bueno. Me llamaba mucho la atención en la secundaria, yo diciéndole a las muchachas que se cuidaran, que no cayeran en la primera tentación de un pelado que les dijera mi alma y que tuvieran relaciones, etcétera, etcétera, en un contexto muy difícil. Y me dice una niña, ay maestro, y me dice el nombre de la más inteligente, hasta no sé quién, o sea, por no decir el nombre, hasta fulana, ella ya tuvo, si no tienen aquí están fuera de moda. Dije, caray, o sea, las niñas se presionan a sí mismas para que empiecen su etapa sexual muy jóvenes. Y eso es una realidad. Y si no, hay un acoso social. Oye, tú eres virgen, oye, tú no has hecho, oye, etcétera. Y realmente eso, pues los papás deberíamos estar más al tanto, ¿no? Más enterados. Y cuando se los digo a los papás, la verdad sí ponen una alerta tremenda y vieran las caras que ponen de que no puede ser. Pues sí, señor, así es. Y el mundo en el que nos tocó a nosotros vivir es muy diferente al que están viviendo ellos, que tienen muchos estímulos, empezando por el reggaetón, por ejemplo, y por la banda, que no tengo nada en contra de la banda, sí, del ritmo, sino por la letra actual, de cómo hipersexualiza a la mujer como un objeto. Por lo tanto, el hombre tiene que empezar también el consumo del alcohol de una manera temprana. Y es muy decepcionante, por ejemplo, ver a, para mí no dejan de ser niños, que fueron mis alumnos de tercero de secundaria, y ya cuando los agrego en Facebook, ya cuando están graduados o por graduarse, y veo que los estados que ponen, los primeros estados es que están presumiendo que toman o que están acostados con la novia o como un trofeo. El que no lo hace es señalado y es acosado. Es que no subiste a redes que estabas con fulana. Es que no subiste a redes porque te tomaste una caguama. Vean nada más el tipo de problemáticas que puede, que puede haber. Y, y eso vamos a tiempo porque esto es en secundaria, no sé en sexto, a lo mejor y ya puede suceder. No lo sé, con eso de que se están desarrollando más jóvenes y el internet los está llevando a orillar a otro tipo de cosas, no lo sé. Ok, el acoso físico es esa acción continua de un alumno o una alumna en contra de lastimar o ocasionar lesiones. Eso es muy evidente. Lo físico es, pues vienen muchos ejemplos. Golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar. Eh, Incluso es tomado dentro del acoso físico, tomar o esconder sus cosas. Se da bastante en secundaria eso. Maestro, le dejo mi mochila porque luego me la van a quitar y no puede ser. Bueno, ándale, déjamela.
cuando te piden permiso de ir al baño. O ya a la hora de la salida andan 5 minutos antes de timbrar y andan con la mochila cargada. Yo les digo, yo no quiero ver tortugas, yo no quiero ver gente con mochilas cargadas. No, maestro, es que si no, luego me la avientan por la ventana. Le digo, delante de mí no la van a aventar. No, 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 más vale, porque en otras circunstancias lo han hecho. Y eso es Pero no me tomado en entiendo. cuenta como acoso físico. Luego dice, dada la recurrencia y gravedad de hechos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, los niveles de intervención por estas situaciones queda abierta a posibilidad de integrar conforme se vayan dando los sucesos. Es decir, repito, se tiene que dar de una manera muy abierta la solución. Se tiene que investigar adecuadamente. Por lo tanto, si evitamos este tipo de situaciones, pues vamos a generar una correcta formación en habilidades sociales y emocionales. Los estudiantes actuales tienen ciertos huecos, pues digámoslos de alguna manera, emocionales porque papá y mamá trabajan y tienen que salir a conseguir el pan. Es normal. Y por lo tanto no tienen ese estímulo que a lo mejor sí tuvimos nosotros. Por lo tanto, esas habilidades sociales y emocionales son dados por la calle. Pero bueno, hablemos en sentido de lo que el autor nos quiere plantear. Dice que las habilidades sociales se consideran como aquellas conductas necesarias en el desarrollo integral de las personas para optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión adecuada, respeto de las emociones, opiniones y necesidades propias de los demás, para el logro de relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Implican un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas. Por eso la escuela es importante, porque se da la interacción y este ensayo de esas habilidades sociales para lograr que el individuo se acostumbre a eso, a vivir en sociedad. La escuela sirve para eso, para tener esas habilidades y asociarlas con esa convivencia, esas relaciones interpersonales saludables y efectivas. Eh, y dice, de lo anterior se derivan conceptos clave como la inteligencia emocional. En la didáctica tradicional, como nosotros nos enseñaron, en la secundaria, en la primaria, la didáctica tradicional eh, no tomaba en cuenta las emociones. Si el estudiante aprendía, qué bueno, y si no, ni modo. Y si no llegaba motivado, pues muy su problema. Los papás no, no hacían que sus hijos llegaran motivados a la escuela. Pero ahora, bajo esta dinámica donde esos huecos emocionales, desafortunada o afortunadamente, la escuela tiene que hacer algo, no podemos dejar nosotros los maestros de lado. Si hay niños con problemas emocionales, no con una inteligencia emocional adecuada, pues no pueden aprender. Así que tenemos que promover estrategias para que ellos se sientan completos, sanos, íntegros, a pesar de que a lo mejor en casa no se den esas condiciones. ¿Difícil? Sí. Pero aparte de las condiciones intelectuales y cognitivas que debemos de promover nosotros los docentes, hay que promover también un correcto ambiente de aprendizaje para fortalecer esas emociones. Aunque a veces las construyes en la escuela, llegan a casa y es como un juego de Jenga que es tirado de nuevo. Pero es muy importante tomar en cuenta las emociones de los estudiantes. Y lo dice ahí otro autor que menciona en el artículo. Dice, las personas felices son más sociables. Existe motivo para pensar que esa felicidad se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria. Si socializo adecuadamente, sin que me acosen, sin que me digan cosas, sin que me molesten, estaré generando una inteligencia emocional adecuada y favorable
para el entorno, para el contexto, para poder desempeñarme correctamente, para vivir en sociedad. Dice que permite la autoconciencia, la autorregulación de las emociones para que apoyen en la guía y la conducta de los procesos de pensamiento. Es decir, ¿qué quiero como maestro? Que se logren los máximos niveles de avance cognitivo, que conozcan los contenidos de los estudiantes, sí. Pero para lograr lo que tengo que hacer, ayudarlo también en la cuestión de las emociones. Y lograr una inteligencia socioemocional o emocional, o como lo dice aquí la autora, una inteligencia social. Y esas habilidades sociales ayudan a fortalecer la identidad y autoestima mediante el desarrollo de su capacidad, conocerse, mejorar el desempeño académico, prevenir conductas de riesgo, fortalecer la capacidad para tomar decisiones reflexivas y asertivas. Es decir, la escuela tiene esa función social que responde a esas necesidades, que es estar en constante preparación, dotar a esos estudiantes para evitar conductas violentas y un término importante. Si aprenden conductas violentas, hay que desaprenderlas. Esas son conductas que se tienen que desaprender, porque en la sociedad se dan esas conductas violentas, se normaliza la violencia. Y como tal, al normalizar la violencia, estamos obteniendo una sociedad, pues, que va a tener individuos que no van a cumplir con sus preceptos, definitivamente. Ok. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí está. Miren, aquí está en esta tablita, viene sintetizado. Dice, si los niños hay posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros, ¿de qué manera se puede afrontar el adulto? ¿Qué puede dar de protección? Buen desarrollo de habilidades personales y sociales, asertividad y afrontamiento, ayudar, atajar un poquito. Carencia de valores, pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo. La escuela, ¿cómo ayuda? En valores, en cooperación, en empatía, en resolución de conflictos, inclusión, equidad, igualdad, atención a la diversidad. Si somos maestros, maestras, que atendemos la equidad y la diversidad bien entendida en el sentido de heterogeneidad del aula, estaremos promoviendo esta parte. La familia, si aunque es un factor de riesgo, que sean autoritarios, coercitivos, la falta de límites o la falta de respeto, inadecuado afrontamiento de las situaciones, aislamiento familiar, las familias que no conviven con otras familias. ¿Cuál será un factor de protección? Que sea un estilo democrático, que sepan escuchar a los papás, que sea una negociación, un respeto mutuo, buena comunicación, relación de la familia con el centro escolar. No decir que el maestro es el viejo loco, que quién sabe qué estará encargando, que por qué se le ocurre poner tanta tarea. Nos restan autoridad. Factor de riesgo en la sociedad, modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios, discriminación. ¿Cuál es un factor de protección que puede brindar la sociedad? Pues la resolución de conflictos, alternativas, recursos sociales, promoción de tolerancia, igualdad, mediación. Es decir, en esta tabla hay dos, digamos, el riesgo y la protección, que pueden ayudarlo desde si fuera un péndulo, el riesgo es la parte pues, más peligrosa y la protección la parte que ayuda al individuo a mejorar. Es decir, en los niños y niñas, como les decía, puede haber ese maltrato, puede haber esa carencia de habilidades sociales, pero también puede haber una correcta formación humana, un afrontamiento de la realidad diferente, y eso es importante. Ok. Los factores de riesgo para un individuo también se pueden categorizar en personales, que son las individuales, los familiares, que son las mismas que
se establecen con los individuos con lo cual el alumno vive, que son de maltrato familiar, maltrato de género, la estructura violenta, etcétera. Y la familia no necesariamente es esa familia nuclear que conocemos, que es papá, mamá e hijos. Puede ser familia extendida, que vive el abuelito, que vive el tío, que vive otro familiar. Y pues puede ser, no necesariamente que sea una familia extendida son factores de riesgo, sino el hacinamiento y las casas pequeñas que se busca que conviva gente, familias de 5 o 6 miembros en las casas como se venden actualmente. Luego, el grupo o iguales, es decir, entre pares, entre los niños, entre sus compañeros, como les decía, el rechazo, la presión, los modelos desfavorables, el acoso en general. ¿Cuál es el modelo desfavorable que les decía ahorita? La ingesta temprana del alcohol, el inicio de la vida sexual muy joven. Esos son modelos desfavorables que de tanto que los estudiantes lo dicen, lo normalizan. Y es algo que tiene que suceder, porque así es. Y así lo ven ellos como algo normal. Y de comunidad, pues la delincuencia, la desorganización, el acceso a las armas, el acceso a las drogas, el desempleo, y otros factores, ¿no? Que pueden hacer que cambie el entorno social del individuo. Que puede haber una situación de desprotección. Si se da todo esto, puede haber una situación de un retraso, en una carencia afectiva, crecimiento de violencia en el entorno, aislamiento, etcétera. Una cosa puede llevar a la otra. Y eso es un riesgo, definitivamente. Y esos niveles de riesgo a los cuales están expuestos los niños están aquí establecidos de acuerdo a los niveles. Con un nivel alto, maltrato físico, abandono, eh, incluso en relación con el sistema penal, elevado grado de desestructuración en todos los niveles, drogas, vinculación hasta con pornografía y prostitución, situación de calle, etcétera. Esos son los de riesgo alto. Los de riesgo medio pueden ser problemas de reestructuración no muy graves en la familia, pero que puede hacer que desencadene en situaciones sociales. Niñas en el sentido con riesgo, niñas y niños con riesgo bajo, son problemas de habilidades sociales, minorías étnicas. Yo no lo vería como algo menor, pero hay niños que son acosados por pertenecer a una minoría étnica, por pertenecer a un grupo indígena, y aparecen muchos casos en el examen de niños que vienen de una etnia y que son acosados por sus compañeros por el simple hecho de pertenecer a una etnia. No debería de ser así. Ok. ¿Vamos bien? Ok. Factores protectores. Y ya con esto terminamos. ¿Por qué me queda minuto y medio? No me había fijado. Aquí están los factores, posibles factores protectores, fisiológicas, afectivas, relacionales, socioeducativas, lúdicos, axiológicos, que nos ayudan. Una necesidad, por ejemplo, la nutrición, el sueño y la salud. Al no ser cubiertas puede haber enfermedad, deficiencias. Socioafectivas, estabilidad emocional. Al no ser cubiertas hay conductas no adecuadas. Relacionada a la interacción con los padres y hermanos. Al no ser cubiertas hay dificultad de relacionarse con los demás. Socioeducativa, la escolaridad. Si no, hay fracaso escolar. La lúdico-recreativa, pero si no hay juego, hay deficiencias en el desarrollo. Axiológica, si no hay normas y hábitos, hay ausencia de valores. Y así sucesivamente. Bueno, esta sesión va a quedar grabada. A mí me gustaría que pudiéramos hacer otra, si a ustedes se les acomoda, el miércoles, y lo vemos por mensaje, el miércoles a las 9 de la mañana, no sé qué les parezca. Queda menos de un minuto y ya se va a terminar la transmisión. Si no, me gustaría que me dijeran por mensaje, porfa. Si no, está aquí el chat. Se va a terminar ahorita
la transmisión. Díganme porfa por mensajito. Se va a cortar la transmisión porque